Hola, a continuación vamos a exponerles el tema de torque en los motores de combustión interna en motocicletas para la materia de máquinas de fluidos comprensibles. Los nombres de los expositores son Said Santiago Ruiz, Cristian Orea Fuentes, César Ramírez Aguilar, Diego Pérez Pérez y su servidor Rodrigo Romero Anaya. A continuación tenemos un índice que vendría siendo nuestra introducción, nuestros objetivos, los temas a tratar que vendría siendo el capítulo 1, torque en los motores de combustión interna, capítulo 2, par de motor, capítulo 3, el torque, nuestras conclusiones y por último nuestras fuentes de información. Introducción. El torque es una fuerza que se aplica para que algo o un elemento gire, así de simple. En un auto, esta fuerza es generada en el cigüeñal. El torque representa la capacidad de un auto, en este caso una motocicleta, para mover algo pesado. Así entonces, cada motor tiene un límite de revoluciones por minuto, el cual se relaciona directamente con lo que se conoce como punto máximo del torque, el cual se refiere a la fuerza máxima que puede hacer un motor para mover el cigüeñal y los pistones. A continuación presentaremos un tema basado al tema de torque en los motores de combustión interna y de una manera más específica motores de motocicletas, pues así con esto se pretende dar mayor conocimiento a la unidad de sistemas auxiliares y pruebas en motores de combustión interna. Objetivos. Objetivo general. Conocer el tema de torque en los motores de combustión interna, motocicletas. Objetivos específicos. Conocer el tema de torque en los motores de combustión interna. Conocer las características de un motor de combustión interna, motocicleta. Conocer el funcionamiento de un motor en motocicleta. Y por último, conocer e identificar el par de motor o torque en motores de combustión interna en motocicleta. Capítulo 1. Torque en los motores de combustión interna. 1.1. El motor en una motocicleta. La idea de encender un motor por compresión fue idea del alemán Rudolf Diesel, de ahí viene el nombre que también se le agregó al combustible, febrero 27 de 1892. Su nombre, esto fue presentado en Berlín, su patente, como nuevo motor térmico racional que vino a sustituir algunos de los motores anteriores a este. El motor en una motocicleta. El torque de un motor, que también se conoce como momento de fuerza o par motor y hasta par de torsión, es un término que proviene de la lengua inglesa, correspondiendo al instante de una fuerza actúa sobre un objeto para hacerlo girar. Le hablaré un poco más específico del torque en las motocicletas. El torque nos va a indicar la fuerza que produce el motor y la salida que puede tener la moto desde el punto de reposo, ya sea con o sin carga. Este indicador es importante porque cuanto más torque tenga un vehículo, mayor será la capacidad de respuesta. En un motor a combustión, la fuerza se genera a través de la explosión de mezcla del aire y el combustible dentro del cilindro. Esta explosión empuja el pistón bruscamente hacia abajo, que a su vez se mueve el cigüeñal, generando así el movimiento rotatorio. Ya para verlo desde un punto matemático, podemos decir que el torque se obtiene al multiplicar la distancia por la fuerza. Las unidades del torque pueden ser kilogramos fuerza por metro o newton metro. La fuerza se obtiene de la multiplicación de la masa por la aceleración. Para medir el torque, los ingenieros utilizan un banco o freno dinamométrico, que no es más que una instalación en la que el motor puede girar a toda su capacidad, conectando mediante un eje a un freno o balanza que lo frena en forma gradual y mide la fuerza con que se está frenando. Mientras mayor sea el torque máximo de un motor, más fuerte es. Esto pues es interesante porque al momento de comparar motores, ya que sin importar el tamaño, el tipo, el sistema de encendido o inyección, un motor tendrá más fuerza que otro cuando su torque máximo sea mayor.
Así que pues en esta parte explico un poquito acerca del torque en las motocicletas. ¿Qué tal, compañeros? Voy a hablar un poco de las características. Su clasificación se basa en el tipo de combustible que sea utilizado para producir la reacción del combustible. Pueden ser clasificadas como motores de 2 o 4 tiempos, transforman la energía calórica en energía mecánica. Su base de funcionamiento es la detonación de la gasolina por medio de la bujía. Eh, También se encuentra ubicado por lo general en la parte frontal. Tiene dimensiones que puede variar de forma. En lo que vendría siendo su funcionamiento, pues como sabemos que en la actualidad existen motocicletas con motores de combustión interna, como ya se mencionó, de 2 y 4 tiempos. El motor va normalmente posicionado de modo transversal, es decir, el cigüeñal es perpendicular a la marcha, independientemente de lo que vendría siendo su número de cilindros. La lubricación se hace en modo común para el motor y el cambio, salvo en el de 2 tiempos, que vendría siendo un poco diferente. Dentro de estos dos motores, que es el de 2 y el de 4, pues hay ahora sí que una pequeña comparación o diferencia que uno tiene, pues ahora sí que ventajas y desventajas. En el de 2 tiempos, genera alto torque en comparación con el de 4 tiempos. Es de fácil lubricación, ya que puede lograrse al mezclar el aceite con el combustible. Requiere más lubricante, ya que parte del aceite se quema durante la combustión. Tiene menor eficiencia térmica, buena relación peso-potencia en comparación con otros motores. Lo que vendría siendo el motor de 4 tiempos, pues generan bajo torque en comparación con el de 2 tiempos. Alta eficiencia debido a una combustión más completa, lubricación más complicada, ya que debe hacerse mediante mecanismos adicionales, y requiere menor cantidad de lubricante en comparación con el motor de 2 tiempos, mayor eficiencia térmica y baja relación peso-potencia en comparación con los motores de 2 tiempos. Par motor: la combustión de la mezcla aire-combustible por acción de la chispa eléctrica genera un aumento en la presión de la temperatura en el interior del cilindro del motor. Esta presión interior produce a su vez una fuerza de empuje, que la denominamos F, sobre el pistón, que se desplaza generando el clásico mecanismo biela-manivela de los motores de combustión interna alternativo, donde el movimiento lineal del pistón en el interior del cilindro se transforma en un movimiento rotatorio del cigüeñal. En el esquema de la figura, la fuerza F ejercida sobre el pistón se descompone en la fuerza Fb, que actúa sobre la cabeza de la biela, y en la fuerza N, que produce un empuje lateral sobre las paredes del cilindro, como se puede apreciar en el esquema en la figura a un lado. Por lo tanto, al producto de la fuerza Fb por el radio R de la manivela determinamos el par motor, reflejado aritméticamente en la siguiente ecuación: T es igual a Fb por R, donde T la denominamos como torque o par motor en newtons metro, y Fb es la fuerza sobre la biela en newtons, y R radio de la manivela del cigüeñal en metros. La fuerza F que se produce en el torque es variable, que varía en un motor ya sea de 4 tiempos, ya que en un motor de 4 tiempos es máxima en el momento en que se lleva a cabo la fase de combustión.
y su posterior expansión en el cilindro, siendo negativo el torque en las demás fases. Capítulo 3. Seguimos con el tema de torque en los motores de combustión interna, en este caso motocicletas, y es el subtema de torque. El torque de un motor también es conocido como momento de fuerza, par motor o, como último, par de torsión. De otra manera corresponde al instante en que una fuerza actúa sobre un objeto y lo hace girar. Para el caso de los motores a combustión, es el tiempo en el cual una fuerza, que en este caso vendría siendo la explosión, ejercida sobre una palanca, que vendría siendo el mecanismo de una biela, hace girar un eje o pivote, que vendría siendo el cigüeñal. El torque nos va a indicar la fuerza que produce el motor y la salida que puede tener, en este caso la motocicleta, desde el punto de reposo, ya sea con o sin carga. Entonces así de esta manera nos damos cuenta que en un motor de combustión interna la fuerza se genera a través de la explosión de la mezcla combinada con el aire, y que una vez dentro del cilindro esta explosión empuja el pistón de una manera brusca hacia abajo, y que esta a su vez mueve el cigüeñal, generando así un movimiento rotatorio que vendría siendo lo que es el torque, o también conocido como tracción. Y ya también, si se quiere ver desde un punto de vista más matemático, se puede decir que el torque se obtiene al multiplicar la distancia por la fuerza, que vendría siendo una fórmula de T igual a F, que las unidades de medida serían kilogramos sobre fuerza por la distancia, y su unidad de medida serían los metros. Bueno, para concluir con el tema, el torque en los motores de combustión interna en motocicletas, dedujimos que el torque es la fuerza aplicada en una palanca que hace rotar alguna pieza, ya sea por su eje. Dicha fuerza es impulsada por pistones al quemar combustible con aire, generando una chispa eléctrica. Esta reacción lo que hace es generar la presión y a su vez impulsar el pistón abajo para que a través de una biela y un cigüeñal puedan generar torque en el árbol de levas, puede hacerlo girar. El mecanismo que usa es biela manivela, y al momento de que el pistón desciende, un pistón diferente lo hace subir, generando presión en el primer pistón y repitiendo el círculo de la mezcla de aire y el accionamiento de chispa eléctrica una y otra vez para continuar con la rotación. A continuación les presentamos nuestras fuentes de información que fueron indispensables para poder desarrollar esta expedición. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.